La granada de iones rodó por el suelo cristalino de la estación minera. Su núcleo pulsaba con una energía azul mortal. 3 segundos para la detonación, tal vez 4 si los amortiguadores de gravedad aguantaban. El teniente comandante Eisenwolf vio todo en ese momento congelado. La niña Borak, de quizás 8 años estándar, su piel violeta brillaba de terror mientras permanecía paralizada en el radio de la explosión. Los otros soldados humanos se lanzan a buscar refugio detrás de equipos mineros volcados. La trayectoria de las granadas, rebotando una vez, 2 veces, directamente hacia la niña. Eisen no lo dudó. Su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera procesar la decisión. 30 pies lo separaban del niño. Sus piernas aumentadas lo empujaron hacia adelante, cada paso cubriendo una distancia imposible. El sonido de la granada se hizo más fuerte y su núcleo se tornó blanco. 2 segundos después, alcanzó a la niña, la rodeó con sus brazos y giró, poniendo su espalda hacia la explosión. El mundo se volvió luz y dolor. La explosión de iones atravesó su armadura de combate como si fuera papel de seda. La energía recorrió su sistema nervioso, encendiendo cada terminación nerviosa. Sintió el grito de la chica más que lo escuchó, una vibración contra su pecho mientras la abrazaba fuerte. Entonces la oscuridad lo reclamó, arrastrándolo hacia un abismo que sabía a cobre y ozono. La conciencia regresó en fragmentos. Primero vino la sensación de flotar, como si estuviera suspendido en un líquido cálido. Luego se filtraron sonidos melódicos y extraños, como campanillas de viento tocadas bajo el agua. Sus párpados se sentían pesados como plomo, pero Eisen los abrió a la fuerza. Lo que vio le hizo preguntarse si realmente había sobrevivido. A su alrededor había 5 figuras, cuyas formas eran a la vez extrañas y extrañamente hermosas. Su piel poseía una cualidad translúcida, oscilando entre tonos de azul y gris como nubes de tormenta. Unos ojos grandes, completamente negros, salvo por el iris plateado, lo estudiaron con una intensidad que debería haber sido aterradora, pero de alguna manera parecía compasiva. Llevaban batas médicas blancas que parecían brillar con su propia luz interior. Por encima de ellos, pequeños drones zumbaban, proyectando pantallas holográficas de lo que parecían ser sus signos vitales. «Se despierta», dijo uno, las palabras traducidas a través de un dispositivo en su garganta. La voz contenía armónicos que las cuerdas vocales humanas nunca podrían producir. Notable. Su reconstrucción celular avanza más rápido de lo proyectado. Eisen intentó hablar, pero le ardía la garganta. Uno de los seres, un poco más bajo que los demás, se acercó y colocó una mano de 3 dedos sobre su frente. Una sensación de frescura se extendió por su tacto, calmando el fuego en su garganta. «No te esfuerces, humano», dijo el ser. «Has estado inconsciente durante 6 ciclos». Su cuerpo requirió una reconstrucción extensa después de la exposición a los iones. 6 ciclos. La mente de Eisen luchaba con la medición del tiempo extraterrestre. Intentó sentarse, pero la suave presión de varias manos lo mantuvo en posición horizontal. Fue entonces cuando notó los 3 puntos de luz rojos en su pecho, que pulsaban al ritmo de los latidos de su corazón. Supuso que se trataba de algún tipo de dispositivo médico, aunque nada en su entrenamiento militar lo había preparado para este nivel de tecnología alienígena. El niño logró decir con voz áspera: «¿Está viva e ilesa? Gracias a ti». Una nueva figura entró en su campo de visión y Eisen se quedó sin aliento. La muchacha Borak estaba de pie junto a la mesa médica, sus grandes ojos morados rebosantes de humedad. Parecía diferente bajo la suave luz de la enfermería, de alguna manera menos extraña. Su piel tenía una calidad perlada y unas delicadas antenas sobresalían de su frente, moviéndose con lo que él de alguna manera reconoció como ansiedad. «Me salvaste», susurró. Una voz joven que lleva la misma calidad musical que los adultos. «Padre dijo que los humanos eran monstruos, pero tú elegiste el dolor para ahorrarme dolor. ¿Por qué?» Eisen estudió su rostro, tan diferente al de cualquier niño humano,
pero expresando la misma inocencia universal. Porque eres un niño, dijo simplemente. Esa es toda la razón que cualquiera debería necesitar. La enfermería quedó en silencio, salvo por el zumbido del equipo. El médico líder, distinguido por marcas plateadas en su cráneo alargado, se acercó. Usted nos presenta un dilema, teniente comandante Wolf. Sí, sabemos quién eres. Sus registros militares fueron bastante detallados al describir su eficiencia en el combate contra nuestra especie. Los recuerdos volvieron a inundarme. La guerra, 2 años de brutal conflicto entre la Fuerza de Defensa Colonial de la Tierra y el colectivo Borak por los derechos mineros en el sistema Kepler. ¿A cuántos de su especie había matado? ¿50? ¿100? Los números se confundieron en una neblina de combate y supervivencia. Has matado a 47 soldados Borak, continuó el médico como si leyera sus pensamientos, incluido mi hermano de nido. Sin embargo, aquí yace usted, habiendo casi muerto para salvar a un solo niño Borak. Esta paradoja nos preocupa mucho. Isen cerró los ojos y la vergüenza lo invadió. Seguí órdenes. Esto es lo que hacen los soldados. Y ahora, ¿qué órdenes seguiste cuando protegiste a la joven Elaine de la granada? ¿Elaine? El niño tenía un nombre. De alguna manera eso hizo que todo fuera más real, más inmediato. Isen abrió los ojos y volvió a mirar a la chica. El único orden que importa es el que viene de aquí. Se llevó una mano temblorosa al pecho, sintiendo el calor de los dispositivos médicos bajo sus dedos. Los médicos intercambiaron miradas, sus antenas se movían en lo que parecía una comunicación silenciosa. Finalmente, el médico jefe volvió a hablar. Nos presentas una elección, humano. Según nuestras leyes, usted es un prisionero de guerra. Deberían procesarlo, interrogarlo y potencialmente ejecutarlo por sus crímenes contra nuestro pueblo. Pero también eres el salvador de la hija del controlador Axios, lo que te otorga ciertas consideraciones. Controlador Axios. Isen había escuchado el nombre en reuniones de inteligencia. Uno de los oficiales militares de más alto rango del colectivo Bora. Y esta niña, Elaine, era su hija. La ironía no pasó inadvertida para él. Sin embargo, continuó el médico, hay una complicación. La granada de iones te dañó a nivel celular. Sin nuestro tratamiento continuo, morirá en 7 ciclos. Podríamos estabilizarlo lo suficiente para trasladarlo a un centro médico humano. Pero se detuvo, la antena se movió. De todos modos, el viaje probablemente te mataría. Así que estoy atrapado aquí, dijo Isen. No era una pregunta. Por ahora, tu destino lo decidirá el controlador cuando llegue. 3 ciclos, por tanto. 3 ciclos para vivir, quizás. 3 ciclos para llegar a un acuerdo sobre todo lo que había hecho, sobre todo en lo que se había convertido. Isen miró a Elaine nuevamente. Ella se había acercado más. Su pequeña mano descansaba en el borde de la mesa médica. ¿Duele? Ella preguntó suavemente. Ya no, mintió. Los días que siguieron se confundieron en una rutina de tratamiento y recuperación. Los médicos extraterrestres trabajaron en él con una dedicación que lo desconcertó. Estaban salvando la vida de un soldado enemigo, invirtiendo recursos y experiencia en mantenerlo con vida. El doctor Yurion, como supo que se llamaba el médico principal, pasó horas ajustando los protocolos de tratamiento y monitoreando su progreso con una intensidad que rayaba en la obsesión. ¿Por qué? Isen preguntó un día mientras Yurion ajustaba los nodos curativos rojos en su pecho. ¿Por qué trabajar tan duro para salvarme? La antena de Urión se movió en lo que Isen había aprendido que era diversión. Asumes que valoramos la vida de manera diferente a tu especie. Quizás en cierto modo lo hagamos, pero una vida es una vida, humano, y tú diste la tuya o trataste de hacerlo por uno de nuestros jóvenes. Esto crea una deuda. No quiero tu deuda. Lo que tú quieras es irrelevante. La deuda existe. Debe ser equilibrado. Elaine nos visitaba todos los días. Al principio, ella simplemente se sentó en la esquina,
observándolo con esos enormes ojos morados. Poco a poco se fue acercando y empezó a hacer preguntas. ¿Cómo era la Tierra? ¿Los niños humanos jugaban a los mismos juegos que Vortakyong? ¿Por qué su pueblo peleó contra el de ella? Isen respondió tan honestamente como pudo, aunque algunas preguntas dolían más profundamente que cualquier herida física. ¿Cómo le explicaste la guerra a un niño? ¿Cómo justificaste lo injustificable? Mi maestra dice que los humanos son codiciosos, dijo Elaine un día, con la antena caída. Que tomes lo que no es tuyo. A veces eso es cierto, admitió Isen. A veces tenemos miedo de no tener suficiente y por eso tomamos demasiado. Pero lo diste todo para salvarme. Eso es diferente. ¿Por qué? Pensó durante un largo momento. Porque en ese momento yo no era un soldado. Yo solo era una persona que veía a otra persona en peligro. Pero no soy una persona. Yo soy Borak. Eres una persona para mí. Ella consideró esto. Su cabeza se inclinó en un gesto sorprendentemente humano. Papá dice que los humanos son complicados. Tu padre tiene razón. Al tercer día, las puertas de la bahía médica se abrieron con un silbido y entró el controlador Axio. Isen había visto imágenes de él en reuniones informativas, pero no habían hecho justicia a su presencia. De casi 8 pies de alto con piel como obsidiana pulida y antenas que brillaban con energía apenas contenida. Sus antebrazos se movían independientemente, uno entrelazado tras su espalda y el otro cruzado sobre su pecho. Detrás de él, 2 guardias con armadura cristalina estaban en posición de firmes. Déjanos, ordenó Axios. Los médicos salieron inmediatamente. Incluso Elaine empezó a irse, pero su padre le hizo un gesto para que se quedara. Tú también deberías ser testigo de esto, hija. Axios se acercó a la mesa médica, sus ojos plateados estudiando a Isen con una intensidad que parecía estar siendo diseccionado. El teniente comandante Isen Wolf, el carnicero de la estación Ganimedes. El título fue como un golpe físico. Estación Ganimedes, donde la unidad de Isen había matado a 30 civiles Borak que quedaron atrapados en el fuego cruzado. El mando lo había calificado de pérdidas aceptables. Isen nunca se había perdonado a sí mismo. Sé lo que has hecho, continuó Axios. Cada vida que has arrebatado, cada familia que has destruido. Debería matarte ahora, lentamente. Hacerte sufrir como ha sufrido mi pueblo. Padre, dijo Elaine suavemente, pero Axios levantó una mano para pedir silencio. Sin embargo, salvaste a mi hija a costa, potencialmente, de tu propia vida. Esto crea una paradoja que no puedo resolver fácilmente. Empezó a caminar de un lado a otro. Sus pesados pasos resonaban en la enfermería. Dime, humano, cuando viste la granada, ¿qué pasó por tu mente? Nada, dijo Isen honestamente. No había tiempo para pensar. Entonces, fue un entrenamiento instintivo. No, el entrenamiento me habría dicho que primero asegurara el objetivo militar. La sala de control de la estación minera era el objetivo. ¿Y luego qué? Isen miró a Elaine y luego volvió a mirar a su padre. Ella me recordó a alguien. ¿OMS? Mi hermana tenía más o menos esa edad cuando murió. Mal funcionamiento de la nave colonial. 200 almas perdidas porque alguien escatimó en mantenimiento de soporte vital para ahorrar créditos. Tragó saliva con fuerza. Me uní al ejército para proteger a la gente. En algún momento del camino, olvidé que por personas nos referíamos a todos, no solo a los humanos. Axios permaneció en silencio durante un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz tenía algo que podría haber sido comprensión. La guerra ha convertido a todos nosotros en monstruos humanos. Mis propias manos están lejos de estar limpias, pero tal vez todavía haya lugar para algo mejor. Se volvió hacia Yurion, que había regresado a la habitación. ¿Cuánto tiempo hasta que pueda ser trasladado? 2 ciclos mínimo, controlador. Su reconstrucción celular está en una fase crítica. Y si continuamos el tratamiento, la recuperación total es posible,
pero requeriría 20 ciclos mínimo y acceso a nuestras cámaras de regeneración. La antena de Axios se movió rápidamente. Lo que Isen había aprendido era una señal de pensamiento profundo. Hazlo, controlador. La sorpresa de Yurion era evidente. Me escuchaste. Tratamiento completo. Quiero que esté operativo. Padre. La voz de Elaine era pequeña y confusa. Axios se arrodilló junto a su hija. Su enorme figura de alguna manera se vuelve menos intimidante. Pequeña estrella, este humano nos enseñó algo importante. Que incluso en la guerra, incluso entre enemigos, puede haber momentos de gracia. Estos momentos deben ser honrados o perderemos lo que hace que valga la pena salvarnos. Se puso de pie y enfrentó a Isen nuevamente. Te recuperarás. Vivirás, pero también servirás. ¿Atender? Hay otros como tú, soldados humanos de ambos bandos que se han cansado de matar. Quienes recuerdan por qué empezaron a luchar y se dan cuenta de que hemos perdido el rumbo. Me ayudarás a encontrarlos. Estás hablando de traición. Estoy hablando de paz. La paz real, no la suspensión temporal de hostilidades que nuestros gobiernos negocian mientras planifican la próxima ofensiva. Su antena brilló con energía. Salvaste a mi hija. A cambio, te ofrezco la oportunidad de salvar a ambas especies. Los siguientes 20 ciclos transcurrieron en un borrón de tratamiento y preparación. Las cámaras de regeneración no se parecían a nada en la tecnología médica humana. Isen flotaba en una suspensión de gel orgánico que de alguna manera respiraba por él mientras reconstruía su tejido dañado a nivel molecular. Debería haber sido claustrofóbico, pero en cambio me sentí como si regresara al útero. Durante sus periodos conscientes, trabajó con Axios y un pequeño grupo de oficiales de Vorak que compartían la visión de los controladores. Se autodenominaban la síntesis, creyentes en la posibilidad de la cooperación humana Vorak. Resultó que había más de los que Isen esperaba, tanto soldados como ciudadanos, que se habían cansado del ciclo interminable de violencia. Su gobierno les dice que nosotros iniciamos esta guerra, explicó el subcomandante Trick durante una reunión informativa. El nuestro dice que sí. La verdad ya nadie la recuerda. Es simplemente lo que hacemos ahora. Isen aprendió sobre la cultura Vorak, su arte, su filosofía. No eran los insectos sin mente que la propaganda humana retrataba, sino un pueblo profundamente espiritual con una sociedad compleja construida sobre principios de armonía colectiva y crecimiento individual. Su tecnología era biológica más que mecánica, cultivada más que construida, lo que explicaba por qué las armas humanas eran tan devastadoras para ellos. A cambio, compartió perspectivas humanas y les ayudó a comprender la desesperada necesidad de recursos de la Tierra a medida que el cambio climático y la superpoblación empujaban a la humanidad al borde del abismo. La guerra no era una cuestión de codicia, explicó, sino de supervivencia. O al menos así empezó. El miedo nos vuelve tontos a todos. Axios dijo durante una discusión nocturna, tu gente teme la extinción. La mía teme la absorción. Ambas son válidas, ambas tienen solución, si pudiéramos dejar de disparar el tiempo suficiente para hablar. Elaine se convirtió en una presencia constante durante su recuperación. Ella le enseñó frases sencillas en Vorak, se rió de su pronunciación y compartió historias de su mundo. A cambio, él le habló de la tierra, de los océanos y de los bosques, de la nieve y del sol. Su favorita fue su descripción de los perros. Criaturas compañeras que aman incondicionalmente, preguntó mientras sus antenas se movían de alegría. Debemos encontrarnos con estos perros cuando termine la guerra. Cuando la guerra termine, Isen estuvo de acuerdo, aunque se preguntó si alguno de ellos viviría para ver ese día. El momento de la verdad llegó antes de lo esperado. Isen estaba en la cámara de entrenamiento trabajando con técnicas Tricat que podrían funcionar tanto contra oponentes humanos como Vorak. Cuando las alarmas empezaron a sonar, la estación tembló. La vibración distintiva de los impactos de misiles. Fuerza de asalto humana, anunció Yurion a través del sistema de comunicación. Todo el personal a posiciones defensivas.
Isen y Trick corrieron al centro de comando donde Axios estaba parado frente a una pantalla holográfica que mostraba 3 destructores humanos acercándose a la estación minera. Posteriormente se formaron los depósitos de trilitio, indicó Axios. Si toman esta estación, tendrán suficiente combustible para una campaña de 100 años. Déjame hablar con ellos, dijo Isen. Axios se giró hacia él y Tenny se levantó sorprendido. Pensarán que estás comprometido y que te han lavado el cerebro. Quizás, pero quizá nos escuchen el tiempo suficiente para evitar una masacre. El controlador pensó por un momento y luego asintió. Abrir un canal. La pantalla de visualización cobró vida y reveló el puente del destructor líder. La capitana Rebecca Morrison, a quien Isen conocía por reputación, aunque nunca habían servido juntos. Sus ojos se abrieron cuando lo vio. Lobo, estás vivo. La inteligencia dijo que usted murió en acción hace 23 días. Los informes sobre mi muerte fueron exagerados, capitán. Necesito que te retires. Su expresión se endureció. Estás con ellos. Síndrome de Estocolmo. ¿O se metieron con tu cabeza? Ninguno de los dos, capitán. Hay 600 civiles en esta estación. La mitad de ellos son niños. Abres fuego y es como Ganimedes otra vez. La estación es un objetivo militar legítimo. La estación es una oportunidad para la paz. Paz verdadera. El controlador Axios y yo hemos estado trabajando en algo. Una forma de terminar esto sin que ninguno de los bandos sea destruido. Morrison se rió amargamente. Realmente lo has perdido. ¿No? No hay paz con ellos. Lobo. Son insectos, parásitos. Son personas, Rebecca. Diferentes a nosotros, sí, pero personas. Aman a sus hijos, temen a la muerte, crean arte, sueñan con un futuro mejor, como nosotros. Las palabras bonitas no detendrán esta guerra. No, pero las acciones sí podrían hacerlo. Isen respiró hondo. Estoy transmitiendo coordenadas. Tierra neutra. Trae a quien necesites para sentirte seguro. Traeremos lo mismo. Solo habla con nosotros. 1 hora. Si no estás convencido, puedes reanudar tu ataque. Hubo una larga pausa. Morrison habló con alguien fuera de la pantalla y luego se dio la vuelta. 1 hora. Pero, Lobo, si esto es una trampa, me aseguraré personalmente de que te juzguen por traición. Comprendido. La reunión tuvo lugar en la zona de atraque de la estación, que fue despejada y neutralizada rápidamente. Morrison trajo un escuadrón de marines. Axios trajo a sus guardias y sorprendentemente a Elaine. ¿Trajiste a un niño a una negociación militar? Morrison preguntó incrédulo. Traje la razón por la que estamos aquí, respondió Axios. El teniente comandante Wolf casi muere al salvarle la vida. Un soldado humano protegiendo a un niño Borak. Si eso es posible, ¿qué más podría serlo? La siguiente hora fue tensa. Las acusaciones volaron. Viejas heridas fueron reabiertas. Voces alzadas por la ira y el dolor. Pero lentamente y con cuidado, Isen y Axios presentaron su caso. La guerra era insostenible para ambos bandos. Los recursos se estaban agotando más rápido de lo que podían recuperarse. Generaciones enteras se estaban perdiendo en un conflicto que ya no tenía un propósito claro. No estamos pidiendo una paz inmediata, dijo Isen. Estamos pidiendo una oportunidad para explorar la posibilidad de un alto el fuego en este sector, una operación conjunta para compartir la minería de trilitio. Si funciona aquí, quizá funcione en otros lugares. Y si no lo hace, desafió Morrison. Entonces volvemos a matarnos unos a otros, dijo Axios sin rodeos. Pero al menos sabremos que lo intentamos. Fue Elaine quien inclinó la balanza. Se acercó a Morrison lentamente, su pequeña figura empequeñecida por los soldados humanos. Nos tenéis miedo, dijo simplemente. Lo entiendo. Yo también les tenía miedo a los humanos, hasta que uno me salvó. Ella miró a Isen y luego volvió a mirar a Morrison. El miedo es pesado.
Quizás podríamos dejarlo de lado por un rato y ver qué pasa. Morrison miró fijamente al niño durante un largo momento. Luego se quitó el casco, se arrodilló al nivel de Elaine y extendió su mano. Hola, soy Rebecca. Elaine tomó la mano con cuidado. Sus 3 dedos envolvieron los 5 de Morrison. Soy Elaine. ¿Te gustaría ver los jardines? Cultivamos cristales que cantan. El alto el fuego se mantuvo, no sin desafíos ni reveses, pero se mantuvo. La operación minera conjunta se convirtió en un modelo de cooperación. Los humanos aportaron conocimientos de ingeniería. Borak proporcionó un procesamiento biológico que hizo que la extracción fuera infinitamente más eficiente. Ambos lados obtuvieron lo que necesitaban sin derramamiento de sangre. Isen se encontró en el centro de todo, traductor y mediador, sin la confianza total de ninguna de las partes, pero respetado por ambas. Su cuerpo llevaba las cicatrices de su sacrificio. Rastros de energía iónica que nunca se curarían por completo. Pero los usó como recordatorio del momento en que todo cambió. 6 meses después, se encontraba en la plataforma de observación de la estación, ahora rebautizada como Unity Point. Los barcos de ambas flotas atracaron uno al lado del otro. Los niños humanos y Borak jugaban juntos en las áreas recreativas. Sus risas resonaban en pasillos que alguna vez solo conocían los sonidos de la guerra. «Estás pensativo otra vez», dijo Elaine, apareciendo a su lado. Ella había crecido en los últimos meses, ahora llegaba hasta su pecho. Pensando, corrigió lo cerca que estuvimos de destruirnos el uno al otro, pero no lo hicimos. No, no lo hicimos. Ella se quedó en silencio por un momento y luego preguntó, ¿te arrepientes? La granada. Isen la miró. Este niño extraterrestre que se había convertido en algo así como una familia para él. Nunca. Ni por un segundo. Bien. Porque papá tiene otra tarea para ti. Oh, hay una colonia humana y un asentamiento Borak en el sistema próxima. Llevan 3 años peleando por los derechos del agua. El padre piensa que quizás solo necesitan que alguien les recuerde que compartir es posible. Isen sonrió. ¿Cuándo nos vamos? Mañana. Voy contigo, tu padre te deja ir a una zona de guerra. Él dice que soy el mejor argumento que tiene para la paz. Además, añadió con lo que él había descubierto que era una sonrisa Borak. Alguien debe impedirte que hagas algo estúpidamente heroico. Eso fue una vez. Una vez fue suficiente. Se quedaron juntos, humano y Borak, mirando las estrellas. En algún lugar allá afuera, la guerra continuaba. La gente estaba muriendo. Las familias estaban siendo destruidas. Se estaba perpetuando el odio. Pero aquí, en este pequeño rincón de la galaxia, algo diferente estaba sucediendo. Algo que comenzó con un único acto de sacrificio y creció hasta convertirse en una esperanza que ninguna de las especies se había atrevido a imaginar. El panel de comunicación sonó. Otra crisis. Otra oportunidad. Isen miró a Elaine y ella asintió. Caminaron juntos hacia la bahía del transbordador, listos para llevar su pequeña llama de paz a la oscuridad. El doctor Yurion los recibió en la esclusa de aire, con un botiquín médico en la mano. Necesitarás tratamientos regulares, le dijo a Isen. El daño iónico es estable, pero no curado. Si te pierdes una sola sesión podrías recaer. Me aseguraré de que no lo haga, prometió Elaine. Mira que lo hagas. No pasé 20 ciclos reconstruyendo a este humano solo para que se desmoronara en algún campo de batalla distante. Cuando el transbordador partió, Isen vislumbró la bahía médica a través de una ventana, la misma habitación donde se había despertado, rodeado de rostros alienígenas, donde pensó que su vida había terminado. En cambio, había sido un comienzo, el comienzo de algo sin precedentes. ¿En qué estás pensando? Elaine preguntó mientras saltaban al hiperespacio. Que a veces lo mejor que te puede pasar es lo peor que puedas imaginar. Eso no tiene sentido. Claro que sí. Que esa granada te volara por los aires fue el peor momento de mi vida, pero me llevó a todo esto. A la comprensión, a la paz,
A la familia. ¿Familia? Su antena se agudizó. ¿Cómo más se le llamaría? Lo consideró, luego se acercó, apoyándose en su costado. Me gusta. Somos una familia extraña, sin embargo. Las mejores familias suelen serlo. La lanzadera los llevó hacia Próxima, hacia otro conflicto, otra oportunidad de tender puentes donde otros habían construido muros. Tras ellos, Unity Point continuaba su experimento de coexistencia. A su alrededor, la guerra continuaba, pero con menos intensidad a medida que más soldados de ambos bandos comenzaban a cuestionarse por qué luchaban. Y todo comenzó con un soldado humano que decidió proteger a un niño alienígena de una granada de iones. A veces, reflexionó Isen, los más pequeños actos de compasión podían cambiar el curso de la historia. Solo había que estar dispuesto a recibir el golpe. Mientras se preparaban para abandonar el hiperespacio, Elaine se apretó su mano. Listo, siempre. Las estrellas volvieron a enfocarse, revelando el mundo devastado por la guerra. Humo se elevaba desde los asentamientos en llamas. Las naves intercambiaban disparos en órbita. Parecía imposible, pero Unity Point también lo había parecido. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Elaine. Por donde siempre empezamos, respondió Isen, revisando su equipo. Encontramos a alguien que valga la pena salvar, y lo salvamos. El resto tiende a resolverse solo. ¿Ese es tu plan? Simplemente salvemos a la gente y esperemos que todo salga bien. Ha funcionado hasta ahora. Ella rió, un sonido como de campanas de plata que se había convertido en su música favorita. Eres imposible. Eso es lo que dice tu padre. También dice que sois la mejor esperanza de paz que tenemos. No, corrigió Isen, guiando su lanzadera hacia el planeta. Somos humanos y Borak juntos. Ese es el punto. A medida que descendían a través de la atmósfera, las balizas de emergencia iluminaron su conjunto de comunicaciones. Llamadas de socorro de ambas especies, súplicas de ayuda que trascendían los límites de la guerra. Isen y Elaine intercambiaron miradas. No se necesitan palabras. Ajustaron el rumbo hacia la señal más cercana. Esta era su misión ahora. No para luchar por un lado o por el otro, sino para luchar por la posibilidad de que no tuviera que haber ningún lado. Era un trabajo peligroso, a menudo ingrato y a veces parecía inútil. Pero cada vida salvada, cada conexión hecha, cada momento de comprensión logrado, agregaba otro hilo al tapiz de paz que estaban tejiendo. El transbordador aterrizó entre los dos asentamientos en tierra de nadie, donde solo los desesperados o los tontos se aventuraban. Isen y Elaine aparecieron juntos con suministros médicos y equipos de purificación de agua. No llevaban armadura ni portaban armas excepto los asombrosos dispositivos que Urión había diseñado y que funcionaban en ambas especies sin causar daños permanentes. «Identifíquense», gritó una voz en inglés con acento. «Milicia humana por lo que se oye. Soy el teniente comandante Isen Wolf y ella es Elaine del colectivo Borak. Estamos aquí para ayudar». «Ayuda», dijo la voz escéptica. «¿De qué lado estás?» Isen miró a Elaine, quien dio un paso adelante. «De todos», dijo claramente. «Estamos del lado de todos». Hubo una larga pausa. Entonces unas figuras emergieron de la cubierta. Humanos y, sorprendentemente, algunos Borak, todos con armas, pero sin apuntar activamente con ellas. Parecían cansados, desesperados, listos para que la lucha terminara pero sin saber cómo parar. «Ustedes son los de Unity Point», dijo alguien. «El soldado que salvó al niño extraterrestre». «El niño extraterrestre que salvó al soldado», agregó Elaine con una sonrisa. «Escuchamos que eso era propaganda». «Míralo tú mismo», dijo Isen abriendo los brazos. «Somos reales. La paz que estamos construyendo es real. Y si estás dispuesto, nos gustaría compartirlo contigo». Tomó tiempo, siempre lo hizo. La confianza se construye lentamente. Una conversación, una comida compartida, un esfuerzo colaborativo a la vez. Pero al final de la semana,
Los humanos y los Boruk estaban trabajando juntos para reparar la planta de procesamiento de agua que ambos asentamientos necesitaban. A finales de mes, los niños de ambas especies asistían juntos a la escuela y aprendían los idiomas y las costumbres de cada uno. No todos lo aceptaron. En ambos lados había personas de línea dura que consideraban cualquier cooperación como una traición. Isen y Elaine fueron atacados 2 veces por extremistas. En ambas ocasiones fueron salvados por grupos mixtos de humanos y Borak, que habían decidido que valía la pena proteger la paz. Se está extendiendo. Axios se lo comunicó durante una comunicación desde Unity Point. Su éxito en Próxima ha inspirado esfuerzos similares en otros 7 sistemas. Los gobiernos centrales están tomando nota. ¿Bueno o malo? Isen preguntó. Ambos. Algunos ven una oportunidad, otros una amenaza. Ten cuidado. Hay quienes se benefician de esta guerra y no apreciarán sus esfuerzos. Él tenía razón. Los ataques se volvieron más organizados, más profesionales. Alguien estaba financiando la resistencia al movimiento por la paz. Pero por cada ataque, más personas se sumaron a la causa. Soldados que habían perdido amigos, civiles que habían perdido sus hogares, todos unidos por la simple idea de que tenía que haber un camino mejor. Un año después de la granada, Isen se presentó ante una sesión conjunta de líderes humanos y Borak. Su cuerpo aún conservaba las cicatrices, los 3 puntos en el pecho donde los dispositivos médicos le habían salvado la vida, ahora marcas permanentes. A su lado estaba Elaine, que ya no era una niña, sino una joven adulta. Su presencia es un testimonio de lo posible. La guerra nos ha costado 20 millones de vidas, dijo Isen a los delegados reunidos. Billones en recursos, mundos enteros abandonados. ¿Y para qué? Miedo, incomprensión, orgullo. Hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran en sus oídos. Yo era un soldado. Maté por mi especie. Casi muero por otros. Y en ese momento de elegir la muerte en lugar de permitir que le hicieran daño a un niño, descubrí lo que todos hemos olvidado. Esa vida, cualquier vida, cada vida, tiene valor más allá de los límites que trazamos a nuestro alrededor. Ninguna palabra bonita interrumpió el general Hawkins. Pero los Borak atacaron primero. No. El controlador Axios permaneció de pie, su imponente figura exigiendo atención. No lo hicimos. Revise su historial, general. El primer disparo lo realizó un buscador humano que pensó que nuestro equipo de investigación había saltado. Un malentendido. 20 millones de muertos. Incluso si eso es cierto, continuó Hawkins. Se ha derramado demasiada sangre como para simplemente perdonar y olvidar. Por supuesto. Nadie te pide que olvides, dijo Elaine dando un paso adelante. Recuerde todo el dolor, la pérdida, el sacrificio. Pero recuerda también los momentos en que los enemigos se convirtieron en aliados, cuando los soldados eligieron la misericordia en lugar de la venganza, cuando un humano salvó a un niño Bortak y cuando los médicos Borak salvaron a ese humano a cambio. Ella miró directamente a Hawkins. Recuerda que el futuro no tiene por qué ser el pasado. El debate se prolongó durante horas. Acusaciones, negaciones, momentos de esperanza seguidos de reveses. Pero poco a poco, y dolorosamente, fue surgiendo un consenso. Un alto el fuego más amplio, acuerdos sobre recursos compartidos y programas de intercambio para que los jóvenes aprendan sobre las culturas de los demás. No es paz, todavía no, pero hay pasos hacia ella. Cuando salieron de la sala del consejo, Isen sintió el ardor familiar en el pecho, el daño iónico actuando nuevamente. El doctor Yurion le había advertido que con el tiempo empeoraría y que, con el tiempo, ni siquiera su medicina más avanzada sería suficiente. Tenía quizás 5 años, 10 si tenía suerte. Tienes dolor, observó Elaine, mientras su antena se movía con preocupación. Vale la pena, dijo. Siempre dices eso. Siempre es verdad. Regresaron a Unity Point, ahora ampliado para albergar a miles de ambas especies.
Lo que empezó como una estación minera se había convertido en un símbolo, un faro de lo que era posible cuando el miedo daba paso a la esperanza. En la enfermería, Jurion recorrió a Isen con sus escáneres, con expresión seria. La degradación celular se está acelerando. Podemos frenarla, pero lo sé, dijo Isen. ¿Cuánto tiempo? 3 años, quizá 4. Es suficiente. ¿Suficiente para qué? Para llevar esto a cabo. Para asegurar la paz. La antena de Jurion se apagó. Podrías haber vivido una vida humana normal de no ser por la granada. Y millones más podrían haber muerto si no me hubiera lanzado sobre ella. Siempre aceptaré ese trato. La noticia del estado de Isen se extendió a pesar de sus esfuerzos por mantenerla en secreto. Tuvo un efecto inesperado. La historia del soldado moribundo que luchaba por la paz se convirtió en un grito de guerra para ambas especies. Si él podía sacrificar los años que le quedaban por la oportunidad de poner fin a la guerra, ¿qué excusa tendrían los demás? El movimiento por la paz creció exponencialmente. Se establecieron puntos de unidad en docenas de sistemas. Los extremistas contraatacaron, pero fueron superados cada vez más en número por aquellos que habían elegido la esperanza en lugar del odio. Pasaron 2 años. La condición de Isen empeoró. Pero él siguió trabajando, enseñando, mediando, construyendo puentes. Elaine nunca se apartó de su lado. Se había convertido en su voz cuando la suya se debilitó. Su fuerza cuando su cuerpo falló. Deberías estar con tu gente, le dijo un día particularmente malo. Lo estoy, respondió ella simplemente. El avance llegó de repente. Un equipo científico conjunto de humanos Borax, trabajando juntos en Unity Point, descubrió un nuevo método de síntesis de trilitio que proporcionaría a ambas especies energía ilimitada. La escasez de recursos que había impulsado la guerra se evaporó de la noche a la mañana. Se acabó, anunció Axios en la firma del Tratado de Paz Oficial. 23 años de guerra terminaron no con la victoria, sino con la cooperación. Isen observaba desde su silla de ruedas, demasiado débil para mantenerse en pie, pero aún presente. Elaine estaba a su lado, con la mano en su hombro. Lo habían logrado. El sueño imposible se había hecho realidad. La celebración duró días. Antiguos enemigos abrazaron historias compartidas, lloraron sus muertes mutuas. Se hicieron planes para sitios conmemorativos, para reparaciones, para un futuro compartido que parecía imposible hace apenas unos años. En la tercera noche, el estado de Isen era crítico. Jurion acudió a él con noticias. Hay un procedimiento, experimental, peligroso, pero podría salvarte. ¿Qué tipo de procedimiento? Reconstrucción celular usando un híbrido de ADN humano y Borak. Cambiarías, ni completamente humano ni completamente Bortak. Algo nuevo. Isen miró a Elaine, que intentaba no llorar. Encaja, ¿no crees? ¿Lo lograrás? Preguntó esperanzada. He llegado hasta aquí como un puente entre especies. Mejor hacerlo literal. El procedimiento duró semanas. Isen recuperaba y recuperaba la conciencia, su cuerpo reconstruyéndose célula a célula. Soñó con explosiones y abrazos, con guerra y paz, con el momento en que decidió salvar a un niño y cambiar el curso de la historia. Cuando finalmente despertó, lo primero que vio fue el rostro de Elaine, ahora más viejo, marcado por años de lucha y triunfo. Bienvenido de nuevo, dijo. Se incorporó lentamente, sintiéndose extraño pero fuerte. Su piel tenía una ligera cualidad iridiscente, y podía percibir los campos electromagnéticos como nunca antes. Pero estaba vivo, más que vivo, renovado. ¿Cómo te sientes?, preguntó Urión, escáner en mano. Diferente, pero bien diferente. Eres el primer híbrido exitoso, dijo Jurion con satisfacción. Quizás no sea el último. Has abierto una puerta a algo sin precedentes. Isen se puso de pie, maravillándose de la ausencia de dolor por primera vez en años. ¿Y ahora qué? Elaine sonrió.
Ahora construimos juntos el futuro por el que luchamos. Caminaron hacia la plataforma de observación donde humanos y Borak se mezclaban libremente. Sus hijos jugaban juntos, sus naves atracadas una junto a la otra. La guerra había terminado, pero el trabajo por la paz acababa de comenzar. Habría desafíos, reveses, aquellos que no podían dejar atrás viejos odios. Pero también estaría esta comprensión, cooperación, una familia que trascendía las especies. ¿Algo de lo que arrepentirse?, preguntó Elaine, uniendo su brazo con el de él. Isen pensó en ese momento de hace años, la granada de iones rodando por el suelo, la decisión que lo había definido todo desde entonces. Ni una sola. Bien. Porque hay una situación en el sistema Taeti. 2 colonias, una humana, una Borak, ambas reclamando el mismo continente. ¿Cuándo nos vamos? Mañana, como siempre. Y esta noche, celebraremos estar vivos. Permanecieron juntos, híbridos y Borak, prueba viviente de que desde las cenizas de la guerra podían alzar algo hermoso y nuevo. La explosión que debería haberlo matado dio a luz, en cambio, un futuro que ninguna especie se había atrevido a imaginar. Y todo comenzó con el simple e imposible acto de elegir la vida de otro sobre la suya. Mientras las estrellas giraban en el cielo, Isen se dio cuenta de que había encontrado lo que todo soldado busca en secreto. No la victoria, sino un propósito. No la conquista, sino la conexión. No el fin de la lucha, sino algo por lo que valiera la pena luchar. La granada le había destrozado el cuerpo, pero al ser reconstruido por manos alienígenas, al ser salvado por aquellos a quienes había llamado enemigos, se había convertido en algo más que humano, más que un soldado. Se había convertido en la esperanza encarnada, la prueba de que incluso las heridas más profundas podían sanar si se trataban con compasión y valentía. ¿Listos para el mañana?, preguntó Elaine. Siempre contigo. Y juntos caminan hacia su próxima tarea imposible, llevando consigo la luz del punto de unidad, el sueño de paz y la inquebrantable creencia de que cada vida salvada importaba, de que cada puente construido los acercaba a una galaxia donde los niños de todas las especies podrían crecer sin miedo. La guerra había terminado. El futuro acababa de comenzado.